Bueno, nosotros vamos a entrar de lleno a lo que estábamos viendo nosotros, son los pronomen. Pronomen. Ya habíamos visto esto. Ujú. Hacia para atrás porque necesito abrir la hoja. Esta hoja necesito abrirla también. Y ahí les digo yo, en lo que quedamos, lo último que quedamos, yo les di esta página, ¿se acuerdan? Ustedes me preguntaron de dónde yo sacaba los ejercicios. ¿Alguien ha entrado a esa página y ha hecho ejercicios? No contesten todo de una vez, de a uno, de a uno. Sí. Yo no he podido. Bueno, cuando tengan tiempo, esta página. Vamos a seguir trabajando con esta página y ahí para que vean ustedes, porque hay una serie de ejercicios ahí, justamente de lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Le vamos a poner la fecha de hoy día para acordarnos qué es lo que estamos estudiando. Ya. Y digamos, bien rápido, habíamos hablado de los pronombres en general, ¿no? Habíamos visto la definición de los pronombres y habíamos visto primeramente los pronombres personales. Y habíamos visto también que los pronombres personales, las dos cosas importantes que hay que tener en cuenta son los pronombres posesivos, que sea, los pronombres como sujeto y los pronombres como complemento. ¿Ya? Y aquí habíamos hecho ejercicio de pronombres como sujeto y los pronombres como complemento. Un segundito, solamente un segundito, pero es que necesito hacer, espera un poquito, me esperan un poquito. Ya, los pronombres como sujeto y los pronombres como complemento, ¿no? Y habíamos tenido ejemplos de cómo se hacían los pronombres como sujeto y los pronombres como complemento. Una vez pasado esto, yo les mostraba teníamos el cuadro de los pronombres como complemento, como sujeto, más que nada aquí, que son los pronombres personales, y los pronombres personales como complemento, ¿no? Correspondiente al yo, mig, du, dig, han, honom, hun, hen. Ya habíamos hecho ejercicio y yo creo que eso ya lo tienen claro, ¿no? O sea, para mí, como nadie me hace más preguntas, entonces yo digo, eso está clarísimo. Luego habíamos pasado los pronombres reflexivos y habíamos dicho bien claro la definición de los pronombres reflexivos, ¿no? Los pronombres reflexivos es cuando la acción recae sobre el mismo sujeto. Cuando, por ejemplo, como yo, es mig. Du, dig, han, sig y vi, os. Por ejemplo, esos son los pronombres reflexivos. Al momento que nosotros cambiamos el sujeto, el complemento, el pronombre como complemento, lo cambiamos y diferente al sujeto, ya no pasan a ser reflexivos, sino que ya son el uno es como sujeto y el otro es como complemento. Sino que los reflexivos, y eso yo creo que hasta en español también se sabe, que tiene que ser tanto el sujeto como el complemento, tienen que ser la misma persona, para que sean reflexivos. Y teníamos nuestros pronombres reflexivos, aquí correspondientes a los pronombres como sujeto, son bastante parecidos a los pronombres como complemento. Lo único que cambia son la tercera persona singular y la tercera persona plural. Es lo único que cambia. Es lo único que cambia, ¿no? Si lo comparamos con los pronombres como complemento. Habíamos llegado hasta ahí, ¿no? Después habíamos hablado
de los pronombres posesivos. Y los pronombres posesivos, habíamos dicho que son palabras que se usan en lugar de un sustantivo para describir una posesión o algo que me pertenece, pertenencia, ¿no? Ägande es algo que se posee y tillhörighet es algo que me pertenece. Y lo importante de todo esto, por supuesto que hay una, ¿cómo se llama? También una tabla de esto, lo que son cada uno. Pero lo más importante de esto era que habíamos dicho que hay una conjugación congruente, y conjugación congruente significa que el pronombre posesivo, en este caso, va de la mano del sustantivo. ¿Y por qué digo de la mano del sustantivo? Porque ustedes, como ya lo saben, nosotros tenemos el género de los sustantivos en sueco. ¿Cuál es? ¿Es femenino o masculino? En, et. En, Et. exactamente. Nosotros tenemos lo que es plural, singular, normal, como todo idioma, como todo el español, el inglés, cualquier idioma tiene singular y plural. Nosotros tenemos en el español el femenino y el masculino, pero aquí en sueco no se diferencia entre el femenino y el masculino, o sea, es uno. Solamente la oración nos dice si se refiere a alguien femenino o a alguien masculino. Lo que tiene aquí que los sustantivos se dividen en los que empiezan con en y los que empiezan con et. Ya, y habíamos dicho, de una de las primeras clases, yo me acuerdo que el 80% de los sustantivos, el 80% de los sustantivos en sueco empiezan con en. O sea, es el grupo más grande, ¿no? Ya el otro 25% empieza con et. A ver, ¿alguien dijo algo? Nadie dijo nada. Bueno, yo les dije algo para ver si reaccionaban, pero parece que no reaccionaron. Si les digo el 80% y después el 25%, como sería como que el 105%, ¿no? Yo me di cuenta, pero pensé que se había equivocado. Yo dije, corregir. Sí, en serio. dije, a lo mejor, a ver. Yo me quedé, entonces, ¿es 75 o es 80%? Por eso, yo lo dije con un poco de... ok. A ver si están despiertos. No, sí me di cuenta. Ya, perfecto. Bueno, entonces el otro 20% es lo que son los sustantivos que empiezan con et. Otra de las cosas singulares es que todas palabras sustantivos nuevos que aparecen en el idioma ya no le colocan con et. Esto se usaba mucho antiguamente, mucho el et, ¿no? Casi todos los sustantivos empiezan con en. Entonces tenemos en, et, y tenemos singular y plural. ¿Ya? Esas son las diferencias, los géneros que tenemos nosotros para los sustantivos, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver los pronombres con los sustantivos? Es que el pronombre justamente posesivo se usa en lugar de un sustantivo para describir una posesión o una pertenencia. Algo que me pertenece, algo que es mío, ¿no? Por eso se llama posesiva. No solo los hombres posesivos, las mujeres posesivas, no, esas son otras. Sino que estos son pronombres nomás. Posesiva, o sea, esto es mío y esto es mío. Dice, entonces, la conjugación congruente dice que los pronombres van de la mano del sustantivo, la conjugación del sustantivo. ¿Y a qué se refieren con la conjugación del sustantivo? Es justamente ese, en, et, singular, plural. Por eso tenemos aquí los pronombres posesivos para yo, min, que es mío, esto es mío, 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 míos, o mía, mía, mías, o sea, singular o plural, no que femenino o masculino, pero tenemos dos singulares y un plural, ¿no? Entonces, mi o mid. Y la diferencia está bien clara, es que min es para los que empiezan con en, y mit, para que la oración sea correcta, es para los sustantivos que empiezan con et. Y mina para todo lo que es plural.
En eso estamos claros, ¿no? Habíamos visto estos ejercicios, min häst är fin, mitt hus ligger vid havet y mina dockor är fina. Después habíamos visto otro que es vår, que pertenece a nosotros, ¿no? Min pertenece a yo, al yo, como pronombre personal. El vår es de nosotros, entonces nuestro, entonces vår para los que empiezan con en, vårt para los que empiezan con y våra el plural. Vår båt läcker mycket. Vårt, importante la pronunciación de la T al final de estas palabras, por ejemplo, ¿no? Mitt es un poquito más fácil, pero vårt la T tiene que ir como lo que suena, el sonido de la T, ¿no? La fonética de la T. Vårt sommarhus behöver repareras. Y dice, kan du hämta våra soffor, plural. Min pertenece al yo, vår, a nosotros. Din es tú, du. Entonces, de la misma manera está din, dit, dina, y eso también lo habíamos visto, din jacka gul, dit gol, y yo les puse justamente, les escribí aquí, porque el sustantivo en jacka et gol y en bok, böcker, que son plural, ¿no? Entonces, din jacka, cuando es en, es din, cuando es et, es dit, gol, behöver torkas, y el plural dice, yo kan hämta dina böcker. Y se me pasó. Bueno, teníamos ert y era. De la misma manera, fotbollsplan är ojämn. Ert hus behöver målas. Ert, ojo, la T se pronuncia como tiene que ser. Ert hus behöver målas. Y jag kan klippa era gräsmattor. Ya. Profesor, una pregunta. Dígame. El último grupo de ert y era, ¿a qué significa? Esto como yo le decía, el primero es yo, el segundo es vi, o sea, nosotros, el tercero du, y el es ni, o sea, ustedes, vosotros. El como lo pueden ver aquí en este cuadro, el yo, los que pertenecen al yo, son min, mit, mina. Tenemos en, genus, o sea, el género de la T y el plural. Entonces, son todo esto, cuando es en, es min, din. Cuando se trata de él, es hans. Cuando se trata de ella, es hennes. Cuando se trata de eso, que en realidad eso a veces lo usamos, eso es blanco, eso es rojo, por ejemplo, ¿no? Es des, y por eso hay diferencia entre den y det, porque es el uno es con los sustantivos que empiezan con en y el otro con los sustantivos que empiezan con este. Vi, que es de nosotros, ni, que es de vosotros, y dom, que es de ellos, ¿no? Entonces el ni es ert, era. De la misma manera están para los sustantivos que empiezan con et, estos son los nombres posesivos, y para los sustantivos que están en plural, son estos, ¿no? Gracias. De nada. Y eso bien claro, por ejemplo, si lo pongo, por ejemplo, tu auto, din bil, ¿no? Claro que así suena, se ve medio raro. Vamos a ver. Una pregunta con la pronunciación. Cuando se repite la letra, no sé si ese sonido es más fuerte o se exagera un poquito. Como por ejemplo.
Si lleva doble T, por ejemplo, Ya. o doble N. Claro. En la pronunciación, cuando es doble T, por ejemplo, aquí, bueno, medio raro, pero lo que tiene el sueco, y yo lo he repetido varias veces, es que cuando se pronuncian las palabras hay que pronunciar todas las letras. Por Por eso ejemplo, estaba haciendo hincapié en Bort. Bort. claro, lo que pasa que también tenemos la otra regla que es la que yo les he enseñado también, de que la A con el círculo arriba es una O para nosotros, una O latina, pero al estar delante de una consonante es una vocal larga, vor, y aquí al estar delante de dos consonantes es corta, dice vot, no es vot, sino que es vot, vot. Y aquí también es larga porque hay una consonante y dice vora. De la misma manera, por ejemplo, cuando se dice genes, entonces no es genes, sino que primero casi la pronunciación siempre se dividen casi la palabra, dicen genes, o sea, gen hasta la N y después nes. Entonces suena como genes. Y las palabras que tienen, por ejemplo, doble M también. O sea, hay que pronunciar justamente, vamos a ir viendo, bueno, hemos visto cantidad de ejemplos, por ejemplo, a ver si se aparece, si tenemos alguna aquí. A ver, por ejemplo, aquí, uno podría decir docor, pero aquí no, así que doccor, o sea, hay que usar la C y la K, doccor. Lecker, aquí también. Aquí no es Mikke, sino que es Mikket. Y así. Sommar, por ejemplo, lo que es verano. Sommarhus es casa de verano. Pero sommar no es sommar, no es verano sommar, sino que es sommar. Y aquí igual, fútbolsplan. O sea que Dígame. si no va otra vocal, se hace una pausa, así como con las que van repetidas. Exactamente. Lo que pasa es que nunca, en sueco es difícil encontrar palabras con dos vocales. Ajá. Casi, si encontramos alguna por ahí o tú te conoces una, encantado, ¿no? Ni siquiera está de aquí abajo porque está en inglés, YouTube. Pero bueno, sino que la diferencia está en que en la pronunciación es como que si tuvieran, cuando están delante de una consonante, es como si tuvieran dos U, por ejemplo, en este caso, casa, ¿no? Por eso se pronuncia hus, no es hus, sino que hus. Igual que, por ejemplo, gul, que significa amarillo, no es gul, no es gul, es como si tuviera etcétera. Así van. Oh, pero esa es como una W, no es como la U en inglés, que sería como Gil, algo así, es Gil. No, esta es la pronunciación de esta U, es un poco complicada. Larga. Bueno, depende, claro, porque cuando es corta es U, pero cuando es larga es U. Ah, Eh, como yo, el, yo como en repartí, francés. más o menos, yo repartí un poco unos documentos al comienzo de las clases donde decía unas figuras sobre la fonética y la pronunciación de las vocales, y ahí sale cada vocal con su pronunciación, o sea, cómo hay que poner los labios, cómo hay que poner la boca, los dientes, la lengua para pronunciar las vocales. Así es que yo te recomendaría que si encontraras ese documento, le echaras un vistazo y tratar de practicar delante del espejo. Ok, ¿Mm? ok, ok, Perfecto. lo haré. Sí, muchas Ya, gracias. de nada. Pero vamos a seguir, por supuesto, vamos a seguir todo el tiempo, vamos a seguir, vamos a darle hincapié o acentuando también la pronunciación, que es importante. Bueno, esto eran lo que son los pronombres posesivos, ¿no? Entonces, muy importante acordarse de lo que son min, mit, mina, o sea que hay
para los posesivos hay uno que empieza para los sustantivos que empiezan con en, los sustantivos que empiezan con et y los plurales. O sea que ya no es uno solo como en este caso, sino que ya son tres ya. Tres por persona, dependiendo del sustantivo. Y eso es lo que le llama la conjugación congruente, ¿no? Porque congruente porque va de la mano del sustantivo. Esa conjugación congruente la vamos a ver también cuando veamos los adjetivos y se van a dar cuenta por qué. Luego habíamos pasado, y este era un poquito más complicadito, a lo que son los posesivos reflexivos, ¿no? Y dice que los posesivos reflexivos son los que apuntan de vuelta al sujeto en la misma oración. O sea, al final de cuentas es la misma definición de los reflexivos. Pero en este caso son nadie me quiere hablar. Bueno, no me hablen ya. En este caso son posesivos. O sea, ¿por qué? Porque habíamos dicho que la definición de lo reflexivo es que cuando el sujeto y el complemento, que el complemento va relacionado con el sujeto, tienen que ser la misma persona en la oración. Aquí es lo mismo, solamente que aquí ya no es reflexivo, sino que es reflexivo posesivo. Y posesivo otra vez de lo mismo, esto es mío, no. Esto es lo que quiere decir aquí. Shifta silboca, o sea, que como que apunta hacia atrás al sujeto en la misma oración. O sea que este caso apunta al sujeto y tiene que ser la misma persona, porque ya no es reflexivo cuando cambia de personaje. Ya sería como los reflexivos que yo le dije, por ejemplo. No es lo mismo decir yo me maquillo, porque yo me maquillo, o sea, yo mismo, en decir yo te maquillo. Ya no es reflexivo, porque el reflexivo, la definición es que tiene que ser la misma persona. Y esa es un poco de teoría también en lo que es en español, porque en español es lo mismo, ¿no? No, por eso les digo yo, no es lo mismo él se viste, Han Claire Posey, a decir que él viste a ella o la viste. Porque aquí pasaría solamente a ser sujeto y complemento. Sujeto y gene como complemento. Aquí no, aquí es sujeto y el reflexivo del sujeto. Entonces es lo mismo. En los posesivos lo único que cambia es la misma definición de los pronombres reflexivos, pero son posesivos. Ya no son may, they, say, os. Ya no son estos, sino que son posesivos y tampoco son estos de aquí. Porque eso solamente es cuando estamos hablando una oración común y corriente, ¿no? Bueno, estábamos hablando, yo decía minbil, dinbil, por ejemplo, y si hablamos de meet Hughes, na, Caster, por ejemplo, ahí tenemos tres, por ejemplo, din, meet, mina. O sea, ¿por qué? Porque si nosotros decimos que bill, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se diría un auto? En bill. En bill. Claro, ¿cómo se diría una casa? Exacto. ¿Y cómo se diría un gato? En cater. Cater. En Cater. Ahí en Cat. Claro, mina caster, mis gatos. O sea, si un gato es en cat. Caster es plural. Por eso yo lo hice más que nada por el plural. Porque si lo hiciera, por ejemplo, tu gato, le diría, ¿cómo le diría? Tu gato. In cat. In cat, claro, porque es cat, es en cat. Importante, porque la otra vez me hicieron una pregunta, yo no sé si fue el grupo de ustedes o el otro grupo, de que si el plural de los pronombres posesivos, por este caso, por ejemplo, mina, dina, era, bora, tiene algo que ver con en o et.
En realidad no, porque como el plural de los posesivos es plural, entonces independientemente si hubiese sido, por ejemplo, mina caster, y puede también, por ejemplo, tenemos mis hus, que significa hus, o sea, mi casa, y también puede ser mis casas. Y como diría yo, mis casas, primero tenemos que saber el plural de casas. ¿Y cuál es el plural de casas? Hused. Mis. Uno dijo hused. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? Hus. Esluta por S, hay por consonante, singular y plural es el mismo. Hus. Yo Hus. creo. User. Husen, ya, pero ¿en qué forma? Si yo les pongo así, otra vez, para que solamente les quede clarito. No, perdón. Perdón. No es así. Es, ¿cómo se dice indefinido? ¿Se acuerdan cómo se dice indefinido? Singular, indefinido. Ubestemd. ¿No? Es hus. Es hus. Y lo definido es bestemd. Y lo indefinido, ubestemd de nuevo. Y los definidos son bestemd. Ya, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso este, que ya me equivoqué otra vez, en el caso este, tengo por aquí, en el caso este, por ejemplo, si ubestemd, estamos diciendo los sustantivos indefinidos. Y en este caso, casa es una casa. Ese es indefinido. ¿Y cómo se llama? It hus, ¿no? It hus. Hus. Recuerden, U larga, no es hus. Hus. It hus. Y para decir la casa, porque estamos hablando de las dos primeras partes como singular y la segunda parte como plural, ¿no? Este es singular y este es plural. Entonces hablamos de una casa y luego hablamos de la casa, que sería, alguien me dijo, Hused. claro, porque si es el et pasa aquí, es una nueva palabra. Y ahora, casas, plural, porque si decimos plural indefinido, una casa y plural indefinido son casas solamente, no pueden ser muchas casas. Y aquí no cambia, porque es et. La mayoría de los et no cambia en el plural indefinido. Y para decir después definido, bestemd, las casas es, ¿cómo se llama? Userna. Husen. Es la terminación de la mayoría de los que empiezan con et. Casi siempre terminan en. ¿No? Le digo otro ejemplo. ¿Cómo se dice una mesa? Boarded, creo. Et, bien. Como U. Board. A ver, repítemelo de nuevo. Et. Boarded. No. Claro, T no, sino que la final, la letra final tiene que sonar como la fonética del D. Y la fonética del D es D, ¿no? D. Board. Edburt, ¿no? Y a veces incluso ni siquiera pronuncian la R, sino que Edburt. Claro, esa es una mesa. Y ahora vamos hablando de la mesa. ¿Cómo sería la mesa? Board. Boarded, no board. Boarded. Boarded. Y mesas, indefinido, plural. Bien. Y las mesas. Exactamente. Ahí tiene. Ahora le voy a dar un ejemplo más, solamente porque estoy de buena hoy día.
No. ¿Alguien sabe cómo se dice un árbol? Tree. Tree. Estamos haciendo sueco o inglés. Thread. Exactamente. Thread. Tree. Exactamente. Más o menos como el inglés, porque en inglés es tree. Pero aquí es thread. 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 Entonces, para decir el árbol, diríamos Thread. Thread. Pero, Thread. ojo, exacto, ojo, no es corta, no es corta, no es thread, es thread. Y diríamos threaded, larga la vocal la Threaded. Thread. Threaded. Y para decir árboles, el plural sería thread también. Thread. Para decir Thread. los árboles, Thread. Threading. Treden. Están los árboles. Threaden. Les voy a dar una más. Dice que estoy generoso hoy día, ¿se dan cuenta? Generoso. Yo tengo una pregunta. Dígame. Porque estoy viendo que todos los plurales, a pesar de tener la et, terminan en en. Siempre es así la regla. No. La regla es totalmente, nosotros estamos hablando, yo estoy hablando de lo que es la regla de los más que nada los sustantivos más regulares. Porque en la regla, ¿se acuerdan cuántas reglas teníamos para los sustantivos? 5. 5. 5. Teníamos para los cortos, teníamos para los que son palabras internacionales, teníamos los que empiezan con en y terminan con una vocal, los que empiezan con et y oxovídare, para decir etcétera, etcétera. Estoy solamente tomando el ejemplo de lo que es la mayoría de los et, pero después hay et que cambian totalmente. Pero estos son sustantivos más que nada regulares y son bastante usados, ¿no? Después yo por eso te digo tú estuviste con nosotros en la clase de los sustantivos. Sí. Y ahí deberías acordarte que teníamos 5 grupos de sustantivos. Y estoy hablando solamente de un grupo de los cuales terminan y me estás hablando de esto, que terminan en. La terminación en no tiene nada que ver con cuando sea esto o en. No, es la terminación solamente de decir el plural definido. O sea, si yo te hablo en español, te digo una, las, aquí muchos y aquí las. Una, la. Entonces, si nosotros no hablamos de los sustantivos en español definido e indefinido. ¿De qué hablamos nosotros? De los definido e indefinido. ¿De qué hablamos nosotros? ¿Cómo nosotros diferenciamos el singular y plural de los sustantivos? Con definido e indefinido. ¿Pero hablamos de qué? ¿Cómo se llama la parte gramatical? El artículo. Exactamente. Estamos hablando del artículo. Y los artículos, si yo le pongo los artículos indefinidos, ¿cómo son los artículos indefinidos? Una. Uno. ¿Sí o no? ¿Hay alguno más? Solo esos. Ya. Son los indefinidos. No, claro, porque son no. No serían definidos esos. No, indefinido. Una o uno y unos. ¿No? Claro, porque aquí tenemos lo que es el singular y lo plural, no lo que sea femenino y masculino, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá que se me abrió? Nada, ya. Son los artículos, indefinidos. Una, uno. ¿Y por qué dos aquí? Porque es femenino y masculino, lo que en sueco no hay. Pero es una, uno, unas, unos. Y los artículos definidos son el,
la, los y las. ¿Sí o no? De eso estamos hablando, pero que en sueco no hay artículo. El artículo en sueco es et o en. Y en este caso, cuando son el et es un o una. Porque como no hay masculino y femenino, es uno, una. Cualquiera de esas, ¿no? Después tenemos los artículos definidos, que son el o la. Y después tenemos lo mismo acá. Unas, unos, y después los, las. Entonces, una casa, la casa. Unas casas, como quisiéramos nosotros saber, está unas casas y las casas. O sea, lo que va de aquí para allá es plural, lo que está de aquí para acá es singular. Esa es la regla del et. Ahora esa es la regla gramatical. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es solamente mirar algunos sustantivos que empiezan con et, que tienen la terminación con en plural, definido. Por eso ustedes tienen que tener muy claro esto de lo que son los indefinidos y los definidos. Usted se le llama, a ver, ábrame la mente, porque yo como hace muchos años que yo no estoy por ahí y yo no me acuerdo ni cuando iba al colegio de esto. ¿Se dice definido, indefinido o se dicen determinados, indeterminados? Se le puede llamar de las dos formas. De las dos formas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí. Ya. Entonces tan mal no estoy. Bueno, les voy a dar un ejemplo más. Por ejemplo, de un sustantivo que también es et y es bastante común. ¿Cómo se dice un bebé o un niño? Un bebé. Et barn, creo, un niño. Muy bien. Et born. Y aquí es lo mismo que pu. O sea, casi la R no se pronuncia. Es et born. No es et born. No, es et born. Entonces, ¿cómo sería el niño o el bebé? Bornet. Bornet. Muy bien. Ahora, unos niños, unos bebés. Born. Born. Es la misma, el plural es igual. Y los bebés, los niños. Bornen. Born. Exactamente. Born. Eso. Entonces, estos son los que empiezan con et. Claro, hay más, ¿no? Pero no es la ocasión. No estamos hablando de sustantivos, estamos hablando de los pronombres posesivos. Pero ¿qué es lo que les quería decir yo con esto? Que el mina, lo que estamos hablando aquí de mina, dina, el plural, que pues se dan cuenta que el singular son dos, pero depende del en o et, pero el plural es uno solo. Este plural es independiente si el sustantivo es en o et. Eso es lo que lo tengan claro. Por eso les digo yo, si decía aquí, o sea, yo puse como Mina Caster, ¿no? Mina Caster puse yo porque era encat, ¿no? Pero también puedo poner Mina Hughes, porque es et Hughes. O sea que el plural de los pronombres posesivos reflexivos, en este caso, pronombre posesivo, es independiente del género del sustantivo. ¿Quedó claro eso? Sí, ahora sí. Profesor, Mina Carter es mis gatos, ¿verdad? Mis gatos. Porque en cat. Aquí ya pasaríamos a esto a decir, por ejemplo, diríamos, ahora veamos algunos con en cat, por ejemplo, gato, un gato. El gato, ¿cómo sería? Cater. Cat. Claro, Cat. porque pasa al final del sustantivo y forma una nueva palabra que es caten. El plural, gatos, unos gatos. Cat. Yo le puse Caster. una caster. Ya se lo puse el plural, caster. Good morning, professor. Estamos hablando de en. Y para decir Professor Christian, good morning. buenos días,
Ja, let's me for me senet. Jag dricker Argentins mate. Du dricker argentinska tomater. Ja, Vad sa Argentins mate. Alltså Ajá. Schwarzbier, ja, oder? No, sabes que se escucha un poco cortado, no te escucho bien. Entschuldigung, ich wiederhole. Jag letzte für min senet. Jag dricker Argentins Dieser. Du dricker argentinsk sprit. Sprit, ja. Ja. Bueno, pero dime, ¿ese es noruego? ¿Eso es lo que me estás hablando? Así se No, lo oye. que pasa es que, sí, lo que pasa es que, como yo le vuelvo a repetir, tengo un sueco muy alemán y lo que pasa es que cuando lo fusiono, ahí parece como que yo estoy hablando noruego. Claro, Norge. claro, y yo creo que el problema está, ¿saben qué? El problema está en la pronunciación de las palabras, porque el alemán las pronuncia diferente, tiene otra acentuación en algunas cosas, ¿no? Entonces, Sí, pero en algunas parece, fíjese. En algunas sí. sí se parece. Por eso yo les dije la vez pasada o la anterior que para los suecos antiguamente estudiar el alemán era súper fácil. Y todavía lo es, a pesar de que el alemán ahora ya no es un idioma tan extendido, ¿no? No, Pero- no. Creo que es más, creo que tiene tendencia más el sueco y póngale que creo que sí, sueco tiene más tendencia a ser aprendido que el alemán, creo yo. Lo que pasa es que tienen dos, el alemán es la lengua prusiana, como le llaman, ¿no? Exacto. ¿no? Pero el sueco no, el sueco tiene otra descendencia. Ahora que el sueco tiene mucho de alemán, tiene mucho de, ¿cómo se llama?, de latín y tiene mucho de inglés también. Entonces, Sí. es una mezcla más o menos, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos discutir o hablar más tarde, o sea, en otra ocasión, y sería interesante también, es bueno que ustedes y averigüen un poquito de lo que es de dónde viene el sueco en realidad, ¿no? Yo no tengo mucha cátedra en eso, más que hablar sueco y aprender sueco, ¿no? Pero yo sé que que tiene tendencia y tiene mucha influencia de esos otros idiomas. Ursäkta, profesor. De nada. Ursäkta. Det var inget. Helt okej. Ok. Entonces continuamos, decíamos, ahora vemos algunos sustantivos que empiezan con en, por ejemplo, en cat, y aquí cambia porque ya al hablar de los sustantivos que empiezan con en, ya la conjugación del sustantivo, o sea, la flexión del sustantivo es totalmente diferente. Y ahora, ¿a qué grupo pertenece? Si pertenece al grupo 1, 2, 3, yo justamente ahora no me acuerdo, ¿no? Pero la cosa es, si hemos visto algunos est que tienen toda la terminación igual. Y aquí vemos, por ejemplo, uno que empieza con en, cat, catten, porque el en pasa al final y se forma una nueva palabra, catten. El plural es catter. Y los gatos, ¿cómo sería? Paterna. Exactamente. Caterna. Hay que siempre partir de la parte indefinida del plural y la terminación final. Vemos, por ejemplo, en stool, que significa Una silla. una silla, muy bien. Y la silla sería Stulen. stoelen, bien. Bien esa palabra SO larga, stoelen. Stulen. Entonces, y el plural sillas. Tula. Stolar, bien. Y si empezamos por eso, ¿cómo sería Stolar. la silla? Estularna. Stularna. Claro. Con la acentuación en la primera vocal. El sueco tiene esa acentuación de que siempre la acentuación va al comienzo casi, ¿no? Entonces sería, en lugar de decir stularna, es stularna. Stularna. Y así, y ya veamos un tercero, por ejemplo. ¿Alguien tiene algún sustantivo que empiece con en? ¿Alguien que se le ocurra algo? Que me lo diga. En flica. En sueco. En flica.
En flicka, muy bien. ¿Qué significa? Una chica. Una chica. Bien. Una chica, una muchacha, en flicka. Entonces, para decir la niña, ¿cómo diríamos? Flickan. Flicken. Flickan, porque ese sustantivo que al terminar en una vocal, habíamos dicho que al pasar el en para acá, se suprime la en y pasa la e y solamente pasa la en. Flickan. Por eso por eso no hay en sueco palabras que tengan dos vocales, no es flickaen, sino que flickan, la e desaparece. Y el plural de flicka, Flickor. exactamente, flickor. Ya estamos en otro grupo de los en. Y para terminar, las niñas. Flickarn. Flickorn. Exacto, partimos de la forma que tiene aquí el plural en indefinido, aquí. Siempre partimos de eso, si se dan cuenta, siempre parten de ahí. Stularna, flickorna, las niñas. Bueno, este es un pequeño repaso de lo que eran los sustantivos en o et. Y yo creo que lo más claro y lo más fundamental de este idioma, cuando estamos aprendiendo el idioma, queremos formar oraciones, queremos usar artículos. Ya vieron ustedes lo que son los artículos aquí, que no son uno a uno, sino que es la terminación del sustantivo. Cuando queremos usar adjetivos, adverbios, entonces tenemos que tener bien en claro que lo importante es saber que el sustantivo es en o et. Con eso ya llegan lejos. A lo mejor llegan a Guatemala, no sé. Bueno, no, así no. Llegan bien lejos, ya, no. Así que cuando vengan a Suecia me avisan. Ya, y si quieren aquí venir a pasar, por lo menos a tomar un poco de aire, ya que hacen como 40 grados allá, vengan a refrescarse un poquito por aquí. Los invito en invierno, cuando tengamos menos 20. ¿Qué les parece? Genial. Genial, ¿no? A congelarnos. Claro. Ya, ¿cómo se llama? Ya andar todo lo demás. Yo fui Acá nos morimos con 18 grados. En agosto de 2019. Ah, fuiste en Rico el clima. ¿Y cómo estaba? Estaba agosto, creo que era verano todavía. Fresquito estaba, ¿no? La semana antes de venirme, que fue la segunda de septiembre, sí empezaba a venir. Claro, porque ahí ya estaba ya el otoño, ya los El días otoño, empezaba el otoño. Los días se hacían más cortos también. Pero no me quería venir, bien bonito. No te quería así, pero bueno, ya habrá oportunidad de que vuelva por aquí. Así es. Bueno, pero te quedan todos invitados, pero solamente cuando haya menos 20. Si hace menos 15, no. O sea, menos 20, ahí pueden venir todos. Nosotros vamos, pero eso tiene que venir. Bueno, me voy a conseguir un traje de astronauta que sea bien con aire acondicionado por dentro, así para poder caminar en la calle con tranquilidad. Así nosotros fuimos allá y esto es súper. Sí, más o menos. Bueno, Ok. nunca se sabe. Por ahí llegaré algún día cuando me invite el consulado. Calladitos. Ya. Sin decir nada. Estamos hablando de lo... Ya, ahora volvamos al tema principal, porque en realidad no nos tiramos para la izquierda, derecha. Yo digo, eso no tiene nada de malo, porque vamos repitiendo cosas que ya hemos aprendido, pero que tenemos que profundizar un poquito, ¿no? Volvamos a lo nuestro. Les decía que los posesivos, los pronombres posesivos reflexivos, son como los pronombres reflexivos, o sea que el sujeto, o sea que el pronombre posesivo reflexivo tiene que ser el mismo en la oración, o sea, tiene que apuntar hacia el sujeto. Porque si apunta hacia otra persona, ya no es ¿qué? Ya no sería posesivo. Ya no sería reflexivo. Ya no sería reflexivo. Posesivo sigue siendo.
pero ya no sería reflexivo porque ya no va de la mano del sujeto. Teníamos dos casos. Teníamos el caso, por ejemplo, han debe estar sin bil, que significa Él lava su carro. su carro. Claro, porque importante, su carro. Decíamos que lo posesivo eran, ¿cómo se llama? Apuntaban como sea pertenencia o algo mío, ¿no? Algo que uno posee o pertenencia. Su carro. Él lava su carro. ¿Quién está lavando el carro de él? Él mismo. Han. Claro, él mismo. O sea que este es posesivo reflexivo. Porque primero que todo es posesivo, su carro. Y segunda es reflexivo, ¿por qué? Porque él está lavando su propio carro. Y eso es lo que dice aquí. Han vetar sin egen bil. Está lavando su propio carro. De handlar om subjektes bil. O sea, se trata del auto del sujeto. Eso es un posesivo reflexivo. Y con eso, quédense. Lo demás, no. Bueno, lo demás interesante también. Pero vamos a dar un ejemplo de otro ejemplo. Vamos a tomar el mismo ejemplo, pero vamos a hablar de otro pronombre posesivo. Tomamos la misma oración. Vamos a comparar con esta. Aquí decíamos han debe estar sin bil. Han debe estar hans bil. ¿Qué significa eso? Que él Lava el está carro. lavando de alguien más. ¿Pero qué significa hans bil? De él. De él. él, pero de Eso otro. quiere decir, él está lavando el auto de él. Pero ese de él pertenece a él mismo o está lavando el auto de otro. De otro. De alguien De más. otro. Claro. Porque ya no pasa, entonces ya queda solamente como posesivo, nada más, no reflexivo. Ya pasaría el grupo de esto. Posesivo. No posesivo reflexivo. Reflexivo es cuando se trata sobre el mismo. Por eso no es lo mismo decir yo lavo mi carro a yo lavo el carro de Marcos. Porque ya no es como decir de él. ¿No? Ese Hans puede haber sido un nombre, como yo les dije la vez pasada, ¿no? Oscar, por ejemplo. El auto de Oscar. Yo lavo el auto de Oscar. Ya no es reflexivo porque yo no estoy lavando mi propio auto, sino que estoy lavando el auto del otro. Entonces, esa es la diferencia en lo que son posesivos y los posesivos reflexivos. Profesor, Dígame. entonces en español esa segunda oración se podría traducir como él lava el carro. Él lava. Sí, él lava el carro. Pero lo que pasa es que él lava el carro es como decir indefinido. Él lava, o sea, definido, claro, él lava el carro. La pregunta es de quién. Aquí sería como, lo que pasa es que una oración así no puede existir si es que no hay una oración antes de esto. Porque primero que todo tenemos que identificar o tenemos que darle significado al Hans, ¿no? Por eso, esta oración es como un ejemplo, porque no sabemos quién es Hans. Puede ser, por eso le digo yo, por ejemplo, Mario llegó con su auto al taller y él, el amigo, no Mario, él lava el carro de Mario, o sea, él lava su auto, o sea, su auto o el auto de él, una cosa así. Esta oración es solamente para dar, no se puede traducir así literalmente, porque es decir, él lava el auto de él, suena como que si fuera el mismo auto de él. O sea, no, es solamente es como una cosa de indicar nomás cuál es reflexivo y cuál no es reflexivo. Entonces, Profesor, dígame. sí, lo que pasa es que en español uno se adapta como hablan acá, pero ya con los otros idiomas hay que ser más específicos. Y muchas veces no se puede traducir literalmente, porque se escucharía raro como se lo dice. Por ejemplo, en inglés es lo mismo, o sea, no se puede traducir literalmente. Se busca el sentido que uno habla acá en español. Exactamente. O sea, yo que hice un curso de traductor y todo lo demás de intérprete,
exactamente lo mismo. Uno tiene que buscar lo que es el contexto de lo que se está diciendo, pero tratar de interpretarlo o de traducirlo lo mejor que se pueda, pero en el idioma de uno, no palabra por palabra, porque no tiene sentido. Y lo más, bueno, lo voy a decir entre comillas chistoso, uno está estudiando la gramática de otros países y no estudiamos muy bien la gramática de nuestro país, entonces por ahí también como que no hay mucha Entonces no. con lo que se escribe y con lo que se dice. Entonces no. Entonces los que no han estudiado su país, entonces no pueden estar en el curso. No, una broma. Oh, qué malo. Entonces, mucho gusto. Nos vemos en la próxima. Digo yo, si yo uso, por ejemplo, le iba a decir Ursprung, ¿cómo se llama? Los dichos que se dicen allá en Latinoamérica o que se dicen en español, se dice que, ¿por dónde empieza la caridad? La caridad empieza por Uno mismo. por casa. Así se dice. El dicho es, la caridad empieza por casa. O sea, si yo no puedo hacer yo esto en mi casa, ¿cómo lo voy a poder hacer afuera? Una cosa así. Pero lo que tú me dices es cierto. Muchas veces, por ejemplo, el problema que yo tengo muchas veces cuando enseño a latinoamericano, por ejemplo, todo esto lo que es gramática, yo le hablo de los pronombres posesivos y ellos en su vida han visto un pronombre posesivo y ni siquiera ellos creen que yo le estoy enseñando chino. O sea, naturalmente hay mucha gente que todavía no tiene lo que es la gramática de su propio idioma incrustada en la cabeza, ¿no? O sea, que le salga de dentro. Por eso cuando yo le hablo, por ejemplo, de una conjugación congruente, y uno me dice, y eso se prepara con qué se toma, con qué se come. ¿Se da cuenta? O sea, y un poquito difícil. Por eso es que es importante que se hagan la pregunta, ¿cómo es eso? ¿A qué se refiere? Deme un ejemplo de la vida diaria, por ejemplo. Y esa es la forma de enseñar y de aprender. Bueno, seguimos adelante. Lo que dice aquí, dice reflexiva, posesiva, pronomen, böis. Böis, habíamos dicho que significaba se conjugan. Oxo me sustantiven, o sea, también con el sustantivo, ¿no? Lo que dice aquí, lo que hemos hablado, que cambian, depende del en o et, singular o plural. ¿No? Por ejemplo, para los que son en, es sin, y sustantivo empieza con t, es sit, y sustantivo plural es sina. Eso es lo mismo que lo que habíamos visto en los posesivos, min, mit, mina, pero aquí estamos hablando de los posesivos, sin, sit, sina. Se van a dar cuenta después cuando veamos la próxima, que es casi la misma tabla, solamente que cambian algunos. Aquí, por ejemplo, hun klappar sin hun, este reflexivo. ¿Por qué? Porque ella, ¿qué le hace? Acaricia a su perro, el perro de ella, ¿no? Y perro empieza con en hund, un perro, entonces sin. Han leker med sitt barn, él juega con su niño, con su hijo, con su bebé, algo. Y como born, ya vimos que es ett barn, entonces sitt barn. Y esto mismo también es reflexivo, dom läser sina böcker, o sea, lo único que está hablando aquí que es sin, sit, sina, lo que estamos hablando, la congruencia con el sustantivo. Dom läser sina böcker, ellos leen sus libros. Sus libros. Y es lo mismo que min, dit, dina. Tenemos, por ejemplo, esto también lo vimos la vez pasada, por ejemplo, teníamos el ejemplo de Sara Esther sin masca. ¿Qué es lo que habíamos dicho de masca? ¿Qué es lo que era? Sándwich, creo. Sándwich, sí, muy bien. Claro, pero en un idioma así ya más callejero, más de hablado, ¿no? Sara Esther sin masca, porque también se dice smörgås, que es bocadillo, que es sándwich, smörgås, pero masca es una forma de decir más rápida, así, ¿no? Profe, yo tengo Dígame. una consulta, que un compañero manda al grupo de WhatsApp un libro
de sueco que compara frases en sueco con frases en inglés. O sea, ahí está muchísimo más aterrizado, ¿sí? Al menos yo lo siento así. Y había una conversación en sueco que yo vi que decía, o sea, era como una palabra compuesta, que era como sándwich de queso, pero ya no me recuerdo, como smorgos o algo así. Entonces, al principio yo no la entendí porque mezclaba ambas palabras hasta que recordé el significado de ambas por separado. Pero no sé en ese caso si siempre me imagino que siempre como que se secciona así. Sándwich Muchas de veces. esto se dice de esta forma. Muchas veces. Sí, hay muchísimas palabras compuestas por dos palabras. Yo mismo les he dicho cuando hemos tomado alguna palabra, les digo yo, esta primera parte significa tanto y la segunda significa tanto, y al juntarla significa otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo solamente, esto yo no sé por qué, pero yo nunca lo he mirado detenidamente, pero si vemos la palabra en smörgås, así se escribe, ¿no? Bueno, veámosla como dijo en smörgås. Decíamos que, por ejemplo, decían significaba eso. Queso. Smör es Margarina. mantequilla. ¿Cómo escribí mantequilla yo aquí? Ajá, le puse una T de más. Mantequilla. Y gås, ¿sabes lo que es? No. Es un animal. Goose. Como goose. ¿Y quién es? Es un ¿Pato? un ganso. En gås. Entonces, ¿cómo ellos juntan la palabra smörgås? Nunca me he puesto a pensar y nunca me he puesto así a buscar si en realidad gås significa otra cosa aparte de ganso, porque yo sé que en gås es un ganso, como en cat es un gato, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que me decías tú es cierto. Hay muchos sustantivos los cuales están compuestos por otros dos sustantivos que forman un sustantivo diferente, ¿no? Si le preguntamos a nuestro amigo Glusbe y le decimos, por favor, explíquenos o denos una traducción de gås, ¿ya? Gås. Gås, ganso. Madre mía, ganso es con S, sin Z. ¿Y por qué nadie me dijo eso? Ajá. Qué error más grande. Bueno, ganso. También oca, ave acuática de la familia de las anátidas. No, ganso, oca, ánsar, gås, es ganso. Ahora, si sale smörgås, no tengo idea de dónde vendrá smörgås. Pero si ponemos aquí, dice smörgås, nos va a salir sándwich, bocadillo, ¿no? ¿Y cómo se pronuncia smörgås? ¿Alguien me lo podría pronunciar? Esmergos. Smörgås. Smörgås. O, y esa es una Smörgås. es una O. Smörgås. Smörgås. No, smörgås. No, smörgås, no. Smörgås. Y si ustedes lo escuchan, ¿quieren escuchar la pronunciación de esta? Sí, por favor. Escúchela bien. En smörgås. Smörgås. Le vemos la primera, ¿no? En smörgås. En smörgås. La segunda, veamos. En smörgås. Bueno, la misma. La tercera. Smörgås. 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 ¿Se dan cuenta que la A con la S es O? Smörgås.
Smörgås. Y aquí dice, vem vill ha en smörgås? ¿Qué significa vem vill ha? Vem vill ha. Ellos quieren un bocadillo, No, es pregunta. ¿cierto? Y vem ¿Quién significa quiere un ¿quién quiere un bocadillo? Ah, ¿quién quiere un bocadillo? Claro, porque es vem, ¿no? bocadillo? Dice, Vem vill ha en smörgås? mire, escuchen, Vem vill ha en smörgås? rapidito, ¿no? Vem vill ha en smörgås? Bueno, es un paréntesis, estábamos hablando de smörgås y estábamos hablando de las palabras compuestas. Muchas gracias por lo que me dices. Exactamente lo que le digo yo es, como lo decía nuestro amigo, que hay muchos sustantivos que son de 2 palabras o a veces de 3 palabras compuestas. Entonces hay que entender qué son las 3 palabras para sacar para deducir qué es lo que querían decir. Volvamos a lo nuestro. Tenemos este ejemplo de Sara efter sin maska y Sara efter hennes maska. Es lo mismo que han till vetar sin bil o han till vetar hans bil, ¿no? O sea, ¿de quién es el sándwich que se come Sara? En la primera oración, ¿de quién es el sándwich que se come Sara? De ella. De ella. Claro, de ella misma. Ella se come su bocadillo, ¿no? ¿Y de quién es el sándwich que se come en la segunda? Es de ella, Otra pero de persona. alguien más que la preparó. Claro, alguien más. de un ella, ¿no es De cierto? un ella, pero que pero no de quien se está hablando. Exactamente. Y eso es lo más importante que se debe saber, más que nada para formar oraciones. Cuando se hablan oraciones, por ejemplo, Oscar y su mujer fueron al cine. Si yo le escribo, por ejemplo, ¿por qué la importancia de eso, de los que son reflexivos? Porque si le pongo, les voy a poner como en sueco, ¿no? Oscar, porque Oscar se escribe así en sueco. Oscar. Och hans fru gick, ¿cómo se dice cine? ¿Cómo se dice cine? Tío. 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 Bien. Y le pongo Oscar och sin fru gick på bio. Entonces, la pregunta es, en la primera, ¿quién fue al cine? Oscar y su esposa. Su esposa. ¿Y quién fue al cine en la segunda? Esposa de Oscar. Su esposa, la esposa de Oscar. ¿Quién fue al cine? Esposa. Empecemos por esta. ¿Quién fue al cine aquí? Oscar y su esposa. Ya, Oscar y su esposa. ¿Quién fue al cine aquí? Acuérdense, acuérdense de Hante Vetar sin Bill, Hante Vetar Hans Bill. ¿Quién fue al cine en esta que dije abajo? Oscar y su esposa. ¿Y quién fue al cine en esta? Oscar y... Oscar y la esposa de otra. Exactamente, la esposa de Mario. Ahora, ¿qué fueron a hacer al cine? No vale la pena. Pero eso es lo que significa. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en claro. Porque si ustedes dicen, ya, voy a escribir, Oscar y su esposa fueron al cine. Ah, Oscar o Hans Fru, porque es la esposa de él. O sea, Oscar y la esposa de él. Pero es que no dice eso. Aquí dice Oscar y su esposa. Aquí dice Oscar y la esposa de él. Pero ¿quién es ese? ¿Quién es ese Han? Pongámoslo aquí. Mario. Ya, con la esposa de otro. Digamos que ese Han es Mario. Entonces, ¿cómo podríamos haber puesto la oración aquí? Oscar och Marios fru gick på bio, ¿no? ¿No hubiese sido mejor así? Oscar, hubiese sido Oscar och Marios fru
estamos hablando de genitivo, ¿no? Esposa de Mario, Jik o Bio. Así hubiese sido mejor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para ser más específicos, sí. Exactamente, pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de los pronombres personales, posesivos, reflexivos, cualquiera, ¿qué dijimos qué dijimos nosotros de la definición? Que reemplazan a sustantivo de personas o cosas. Y aquí en este caso, ¿qué es lo que estamos reemplazando a Mario por? Hans. O sea, esta oración está bien. Lo importante es saber quién es Hans. Ahora, esta oración es más específica. Pero lo importante aquí es ver la diferencia entre esta oración y esta oración, ¿no? No, esta no. Esta. Eso es lo importante de este ejemplo. Aquí está especificado, clarito, que fue con la esposa de Mario. Pues, como les digo, no vamos a meternos en lío a investigar qué es lo que hicieron, no. Sino que solamente que fue con la esposa de otra persona, de él. ¿De quién? ¿Y quién es ese él? Mario. Pero aquí la pregunta es, ¿está bien escrito o con quién fue Oscar con quién fue al cine y aquí Oscar con quién fue al cine? Y eso es lo importante, eso es lo esencial que ustedes tienen que aprender de lo que son los pronombres. ¿Se entiende? Tengo una duda. Dígame. En este caso, geek es el pasado de Gua, que es como ir. Sí, fueron. Exactamente. Christian. Sí, disculpe, un segundito nomás. El go, gor es en presente y yik es en pasado y en got, en su piño, que le decimos. Esos son. Gor, van, fueron, han ido. Dígame, caballero. Ja, Miguel Schuttlehrer, welche Klasse du kommentierst? Rot? Ich wiederhole. Yo comenté a red. Ja, ich wiederhole. Ja, min Schuttlehrer, du, Christian. Welche Klasse du kommentierst? Red oder rot? Du kommentierst? Egentligen, jag förstår inte dig riktigt vad du menar. Alltså, vad är det du vill säga? Okej, tack. Ja, tack. Säg det på spanska, så får vi ta det där. ¿Qué me querías decir en español? Pues las clases están siendo documentadas, por eso no sé si ya era. Sí. Mina exakt. Lärare, vilka clases documenteras? Red. Sí. Lo que pasa es que la palabra documentera te lo entendí como comentera nomás. Entonces, por eso decía yo comentando las clases. No, documentera, sí. No, sí, documentera. Kursen spelas in varje gång. Okej, Sí. ¿Qué puse aquí? ¿Alguien puede? Miguel talk, Christian. Ja, varsågod. ¿Alguien me puede decir qué es lo que puse yo aquí? Kursen. ¿A qué me refiero? ¿No, nadie? ¿Nadie se atreve? Bueno, el curso se aguanta cada vez. Algo así. ¿Cómo? ¿El curso qué? El curso se registra cada vez, cada clase. El curso claro, spela in significa, ¿cómo significa? Spela in significa record. ¿Cómo se diría en español? Grabar. Exacto. Tenía la palabra de la lengua y no me podía acordar. El curso, aquí dice, el curso se graba todas las veces.
lo que quería decirle yo aquí. Kursen spelas in varje gång. Y como me habló el amigo anterior, claro, está documentado, ¿no? Y al estar grabado está documentado. Bueno, volvemos a nuestro tema y decimos que esta oración no tiene nada que ver con esta oración. ¿Quedó claro eso? Sí, Por el momento sí. Como la horchata, alguien me dijo por ahí una vez. no, como el agua limpia. Ah, como el agua limpia. Yo dije como la horchata. Ah, o como dice crystal clear. ¿No? Como el cristal, clarito como el cristal. Entonces, lo que dice aquí, y no lo vamos a entrar a traducir, porque es justamente lo que estábamos hablando, de que aquí ella se come su bocadillo y aquí él se come el bocadillo de un tal ella. Entonces, eso es lo que dice aquí, sin o genes. Porque lo importante es decir que sin o genes, los dos son pronombres que en realidad significan, o mejor dicho, no denotan una cosa como posesión, porque tanto sin como genes son pronombres posesivos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, sí. Así Bueno. es. Y femenino, ¿verdad? Claro, lo único solamente que genes es pronombre posesivo. Sin es pronombre posesivo reflexivo. Por eso que los dos son pronombres posesivos. Pero el primero es reflexivo porque apunta sobre el sujeto y el segundo es posesivo porque es el bocadillo de alguien, de un tal ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, algún ejemplo, esto lo vimos la vez también, esto importante, el pronombre refleja la posesión del sujeto, lo que posee. Yo älskar mitt jobb, du matar dina fiskar, han kammar sitt hår, de målar sitt hus, hon lagar sin cykel, vi hejar på vårt lag, ni kastar era sopor. Y tenemos lo posesivo reflexivo. Si se dan cuenta, no cambia mucho de lo posesivo en este sentido, min o din, y aquí vor o er. Solamente el cambio se produce en la tercera persona, tanto singular como plural. Y aquí todas son sin, cuando se trata de él y de ella y de eso, y de ellos. Es sin, sit, sina. Es lo único que tienen que tener en cuenta. ¿Cuándo se usan los pronombres reflexivos? Esa es la pregunta. El pronombre posesivo, ¿cuándo? ¿Cuándo usamos nosotros hans, hen, des, deras y cuándo usamos nosotros sin, sit, sina? Dice que no es una let froga. ¿Alguien me puede decir qué significa let froga? No es ninguna. Es una pregunta fácil. Exactamente. No es ninguna pregunta fácil. Let puede ser el antónimo de. ¿Cómo es el antónimo de let? Una palabra, una pregunta difícil. ¿Cómo sería? Svår. Svår. Exactamente. Let svår. Svår también tiene otro significado también en otro sammanhang, le iba a decir, contexto en realidad se dice. Como hablamos anteriormente, usamos el sin, sit, sina cuando el objeto, mejor dicho, en este caso, ¿cómo les digo? El sujeto y complemento. Cuando el complemento se refiere al sujeto en la misma oración. Se me están olvidando las palabras ya ahora. Por ejemplo, mire, aquí hay unas cositas más complicadas. Dice, Daniel, en sueco se dice Daniel, no se dice Daniel, Daniel, que es sujeto, ¿no? Tänker mycket på sin fru, que es complemento. Hans fru bor i Tyskland. ¿Qué es lo que dice aquí? Daniel piensa. O sea, mucho de su esposa. ¿Perdón? ¿Que Daniel? Piensa Piensa mucho. mucho en su Piensa Ya, está bien. ¿Y qué más dice después?
Porque Hansu Su esposa vive en Isla. Alemania. En Alemania. Claro, no sale un porqué aquí, sino que es punto nomás, ¿no? Daniel piensa mucho en su esposa, porque su esposa vive en Alemania. ¿Ya? Alemania. Entonces, tenemos la otra. Dice, Sara och hennes pojkvän, que es sujeto, bor tillsammans. Sara älskar sin pojkvän. ¿Qué dice ahí? Ellos viven juntos. Y Sara ¿Viven ama a juntos? su novio. Viven juntos, sí. O sea, tillsammans vivir juntos. Claro. Tillsammans. ¿Por qué? Pero ¿por qué se puede aquí decir Sara o hennes pojkvän cuando en realidad tendría que ser Novio. Bien. Porque aquí la segunda razón de utilidad nos explica de que Sara ama a su novio, ¿no? Entonces ella y su novio viven juntos, pero que aquí está especificado que es su novio. Entonces dice que lo reflexiva, sin, significa que el sujeto posee, es el poseedor de lo que está hablando, ¿no? Por ejemplo, y al decir Daniel, que es sujeto, tänker mycket på hans fru, ¿qué está hablando? De que él piensa mucho en quién. ¿En la esposa de quién? De un otro. De un otro. De otro Hans. De Mario. Qué mala. Dice, Har menar Daniel. Aquí se dice en realidad que Daniel piensa mucho en la señora de otro. ¿Quién será ese Daniel? No tengo idea. Amigo mío por lo menos no es. Ya. Dice que Sara och hennes pojkvän, el sujeto, bor tillsammans, viven juntos, ¿no? Dice, Sara älskar hennes pojkvän, que es complemento. ¿A qué se refiere que Sara älskar hennes pojkvän? Que ama o quiere al novio de otra persona. Exactamente. Que ella ama en realidad a otro novio de otra amiga o Novio de la amiga. Está haciendo el tercio. Claro. Suele pasar, Chicho, suele pasar. Suele pasar. ¿Qué? ¿La oración o el caso? El caso, profesor, el caso. Bueno. Profesor, ¿podría repetir así más lento, por favor? Pojkvän. ¿Perdón? ¿Podría repetir cómo se pronuncia el novio, por favor? Pojkvän. Aquí, por ejemplo, ok. Aquí, por ejemplo, volvemos a lo que estábamos hablando hace poquito, de los sustantivos que se forman con dos. Dice, para decir novio, pojk, que viene del pojke, que es chico, ¿no? En pojke. En pojke, un chico. Ven, que significa amigo. Entonces decir pojkvän no es un amigo con ventaja, no, es un novio. Entonces, si decimos que pojkvän es un novio, ¿cómo diríamos una novia? ¿Cómo? Ven. Exactamente. Claro, sería flickvän. Eso es novia. Viene de la palabra flicka, que es muchacha, y vän, de amiga. Se dan cuenta que aquí, por ejemplo, pojkvän y flickvän es una cosa que se podría deducir si uno la separa. Así es como es el idioma aquí, formando diferentes otros, ¿cómo se llama? Sustantivos con otro significado. Sí, gracias. Es que no escuchaba el sonido de la K, entonces quería estar segura, pero sí se pronuncia.
Hoik Ben. Ok, muchas gracias. Flick ven y poik ven. Entonces, dice, sería min poik ven, min flick ven. Bueno. ¿Sabes que parece que les voy a tener que hacer una corrección? Porque me estoy dando cuenta de algo aquí para no confundirles la cabeza a ustedes, ¿no? Ya. Miren, olviden todo lo que les he dicho toda esta semana. No, es mentira. La próxima semana les voy a explicar lo que les quiero decir con este último pedacito que sale aquí abajo, ¿no? Eso no lo veamos todavía, sino que eso lo vamos a dejar para la próxima semana, porque es volver a lo que estábamos hablando hace poco, pero con unas acotaciones y con unas cositas un poquito más enredadas. Dejémoslo de lado por mientras para que no nos enredemos la vida. Este también es lo mismo que estamos hablando de Shin-Bill, Hans-Bill. Tenemos la forma genitiva de los pronombres personales, que son los pronombres posesivos. Profesor, y en este caso, no me diga... ¿Qué? Profesor Cristian, discúlpeme que lo interrumpa, pero no me diga que acá hay genitive también, genitivo. Sí. No, eso va a ser un dolor de cabeza, compañeros. En alemán lo es. Y más, en Alemania no lo ocupa nadie. Los chicos de la escuela alemana que salen graduados de acá, de la Deutsche Schule, San Salvador, es lo que menos ocupan, el genitivo. Claro, pero digo por experiencia. Pero esto no tiene nada solamente, este no es complicado esta parte porque es en realidad lo que hemos aprendido, ¿no? Lo que hemos aprendido, por ejemplo, la diferencia en que Hans o Sin, nada más. Lo que es, porque se usa, por ejemplo, el Hans se usa como genitivo, que es el libro de él. Ahí vamos a hablar. Vamos a hablar después, profe. ¿no? Bueno, dice Han o Sin. Lo que estamos hablando de los pronombres posesivos. Pero, ¿cuál es la forma genitiva? La forma genitiva se traduce mucho cuando se habla de, el auto de, la casa de, el amigo de. Eso, el de es el genitivo, cuando hablamos de sustantivos y de pronombres personales. Lo único solamente que ya hemos visto nosotros que los pronombres posesivos, en los primeros pronombres posesivos, tenemos Hans, Hennes, des, deras. Y esto es, al terminar con una S, es como el genitivo. Es decir, Marius, yo le escribí Marius Früh, por ejemplo. Andrés Poikven, el Flickven. Entonces, ese es el genitivo. Lo único lo que nos quiere decir aquí, solamente que es una forma genitiva, lo que se usa, que es casi la misma. Al comparar Hans con Sin, que el uno es posesivo y el otro es posesivo reflexivo. Por ejemplo, tenemos el caso, dice, Han took sin book, o sea que él tomó su libro. ¿De quién pertenece el libro que tomó él? ¿A quién pertenece? El mismo. A él mismo. Ya, en eso estamos claros. Y al decir Han took, Hans book, ¿a quién pertenece ese libro? Al libro de un amigo, por decirlo así, ¿no? Claro, exactamente. Y eso es lo único que dice. Esa es la única diferencia en lo que hay, lo que denota genitivo de los pronombres personales y los posesivos. Nada más. Es lo mismo lo que dice aquí. Hun took sin book y Hun took hennes book. La diferencia es lo que hay en hennes y sin. De la misma forma tenemos des o sin. Hunden slickade sin tas. Aquí un poco difícil. El hunden es el perro. Slickade, lamer. Su tas, ¿qué son las patas?
lo que tienen los perros abajo, las patas. El perro se lame sus patas. Y al decir Hunden slicka de das, que él dice que el perro lame las patas de otro animal. Es lo mismo que lo que dice aquí. Solamente que el des no se usa mucho. No se usa muchísimo aquí. Desde aquí y aquí no se usa mucho, ¿no? Es más que nada para hablar de cosas más abstractas. Y de hablar solamente del deras o sina, ¿no? Barnentug Sinaböcker y Barnentug deras Böcker. Barnentug Sinaböcker, los libros de ellos mismos, y Barnen, ven la terminación Barnen, los niños tomaron los libros de ellos. Es lo único que quiere decir, nada más. No nos compliquemos más la vida con la forma del genitivo y los pronombres posesivos. Es solamente para ver la diferencia entre lo que era reflexivo y lo que son posesivos solamente. Al final, dígame una cosa, les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen este material? Yo he estado buscando el material de las últimas clases, pero no lo encuentro. No sé si ya está en la No. No la última clase, sino que el material este PowerPoint parece que sí se fue colocado en el aula virtual. Todo este PowerPoint que se llama pronombre, o se llama, mejor dicho, así. Profesor. Voy a seguir buscando porque yo no lo encuentro. Se llama Pronombre Presentationsbilder, se llama. Está hecho así. Profesor, pero está en el link. En el link aquí están todas las páginas que hemos pasado, y aquí están las tablas y todo lo demás, ¿no? Todo esto. La que así acaba de pasar en la conversación, ahí encontré. ¿Lo encontró? Bueno, mandó un mensaje donde dice consulado SB. Aquí me mandaron un link y encontré el link. Ahorita lo estoy descargando, pero no lo he revisado todavía. Bueno, pero supongo que ahí es donde están las clases. Claro, exactamente, ahí mismo está el material, ¿no? Aquí dice clases y dice número 18, dice la fecha. Y hay uno donde dice biblioteca y test. Aquí es. Sí, ahí tiene que estar el material que dice el pronombre, la presentación de los pronombres. Lo único, ¿por qué les digo esto yo? Porque al hablar de todo lo que hemos visto aquí, de todo esto que hemos visto, está la tabla final. Que esa tabla es una tabla importantísima para darse cuenta de lo que de lo que estamos hablando y de qué significa cada cosa, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, tenemos lo que son los pronombres personales aquí arriba, pronombres personales, como sujeto y como complemento, yo träffar dig, o sea, yo me junto contigo, yo träffar dig, ¿no? Du älskar mig, tú me amas, en ese sentido así, ¿no? Han älskar henne, él la ama a ella y así, ¿no? Todo esto, ¿no? Después están los reflexivos. Yo te vestar mig, o sea, yo me lavo, du te vestar dig, él se lava y todo lo demás, ¿no? Los reflexivos. Después tenemos los pronombres posesivos, los que hablamos de min. Min bil, mitt hus, mina katter. Vår bil, vårt hus, våra katter. Los que están aquí en azul, está todo aquí resumido en todo esto. Y después estaban los reflexivos posesivos, que en realidad aquí no dice nada porque son los mismos que esto, min, din, mit, dit, aquí. Pero ¿por qué no los colocan aquí? Porque esos no son posesivos reflexivos. Estos son los posesivos reflexivos. Cristian. Dígame. Ese material que usted nos está dando ahorita no está dentro de lo que nos mandan de la embajada. Ahorita acabo de revisar, están los verbos, los sustantivos, pero no es este material. Me parece que ese material, ¿qué me estaba hablando antes? Yo estaba hablando sobre el link que compartieron. Sí, eso estaba revisando. No sé si es el mismo Drive el que nos mandaron en el link o el suyo es diferente. No, ese solamente porque yo le mando el material al consulado y el consulado, Melanie lo sube al aula virtual. Debería estar ese. Y si no está, se lo mando a ella para que lo coloque, ¿no? Pero me parece haberlo mandado. Sí, en el link que está, aquí hay una parte donde dice biblioteca y en la otra donde dice test. Los otros que están por número de clases son las grabaciones, si no me equivoco.
Ya, pero material, hay algunos material de ahí PDF y algo así. Vaya, materiales para clases, Materiales. dice. Sí, Verbos y sustantivos. Hay sustantivos, ¿qué es lo que hay? Dígame. ¿En qué, eso que nos está mostrando ahora, en qué diapositiva se encuentra precisamente? Se encuentran en el documento que yo les mostré hace poquito, pero todo un momentito. Se encuentra en este que dice pronombre presentación builder. Aquí se encuentra esa diapositiva, ¿no? Oh, pero, profe, en donde tenemos aquí, donde le decía yo del link que nos mandaron, donde dice biblioteca y luego material para clases, solo están ver a la Lavinder, ver Omnigar y solo esos. Ajá, no salen solo los pronombres. Entonces voy a tener que hablar. Es que, profesor, perdón que lo interrumpa, pero solo están las primeras presentaciones de las primeras clases, más el contenido último visto de las últimas clases no se encuentran. Hasta el 6 de julio han grabado. No las grabaciones de las clases, sino que material. Sí, en biblioteca no aparecen. Aquí dice hasta febrero del 11. Está la última de los materiales para clases. Y Claro, en ¿y biblioteca... ¿Qué nombres tienen? el que le decía de Ver Omnigar, Rakfon, algo así. En Ver Omnigar son los últimos, nada más, solo Ver. Ajá, bueno, entonces voy a hablar con Melanie y si no está, entonces le mando el material a ella para que lo descargue y lo tengan ustedes, pueden bajar esta diapositiva. Profesor, disculpe, ¿no sería una sugerencia? No sé, podría compartirlo en WhatsApp usted también el material. También le puedo poner, le coloco el material ahí en WhatsApp, también lo tienen de una. Sí, Si también puede, por favor. Que están todo en el WhatsApp, no habría problema. Es perfecto por el WhatsApp, así todo creo que acceso al WhatsApp y es más fácil poderlo descargar. Profesor, yo también tengo, soy Silvia, no sé si podría mandar el documento, por favor, pero solamente 2 diapositivas por página. ¿Perdón? ¿Las? Por diapositivas por página, que solamente incluya 2, no 3. Porque a veces siento que el texto es muy pequeño, o más grande. El texto es muy pequeño que a veces no se logra distinguir. Pero con la nos cuesta leerlo. Nosotros podemos hacer eso, no habría ningún problema. También, porque yo he estado buscando las diapositivas, pero veo que solamente están como en PDF, así. No está la diapositiva original, la presentación original. Está el documento PowerPoint, está eso en PDF, ¿no? Ajá. Entonces, ya sea o la diapositiva, la presentación original, o tal vez mandar un poquito más grande. Entonces le coloco 2 por página. 2 por página, por favor. Bueno, o si no les mando un par de... No, si era broma eso, lo de los lentes. Bueno. No me funciona, yo uso y no me funcionan, profesor. Bueno. Bueno, oye, en realidad les agradezco a todos la participación y les voy a mandar este material porque la próxima clase vamos a tocar los adjetivos. Vamos a dejar lo que es los pronombres personales de lado ya, vamos a meternos directo a los adjetivos. ¿Les parece? Sí, gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la paciencia. Las canas, son la paciencia. Bueno. Bueno, que estén muy bien, hasta luego y que tengan un buen fin de semana y no vayan a calor. Regresamos. Ya, Gracias. René. Adiós, nos vemos. Adiós. Gracias. Nos vemos. Ya temas que nunca se muestran porque tampoco los conozco. Ya los conoceré. Me funcionó. Bueno, hasta luego. Que estén bien. Un placer. Adiós. Hasta luego. Cualquier cosita me escriben. Yo los atenderé. Perfecto.